Hoy tenemos ya la cuarta conferencia de este ciclo anual que hemos dedicado a revisar el pensamiento de Marx, ya que teníamos el pretexto, por lo menos cuando estábamos pensando en el ciclo de este año, de que se cumplían 150 años de la publicación del Capital. Entonces pensamos en hacer este ciclo como una suerte de homenaje, pero también como una suerte de homenaje crítico, revisión crítica del mismo pensamiento de Marx. Esta noche tenemos como invitado al doctor Jorge Arturo Hurtado, que le agradezco mucho que haya aceptado la invitación. Le agradezco también a Andrés que haya hecho la gestión para que fuera posible que el doctor estuviera con nosotros. Y bueno, les voy a leer una muy breve semblanza del doctor antes de darle la palabra. Bueno, el doctor Jorge Arturo Hurtado es doctor en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad por la Universidad de Guadalajara. Obtuvo su grado en 2014 con la tesis Poder y Movimientos Sociales, una investigación sobre las luchas urbanas en los años 80 y 90 en la ciudad de León, Guanajuato. Estudió la licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma de Nayarit en la segunda mitad de los años 70 y en los años 80 la maestría en Sociología con atención al desarrollo regional del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Guadalajara. Fue investigador del Colegio del Bajío en León, Guanajuato, hasta su extinción en 1989, e impartió cursos en el posgrado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guanajuato. Desde 1990 ha sido profesor asociado de la Facultad de Economía, ahora Departamento de Economía del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. En esta licenciatura, donde ahora imparte clases, tiene a su cargo la materia de Economía Política, en la que se estudia de manera primordial la obra teórica de Marx y en especial el Capital. Entonces, bueno, este es un invitado que se pinta solo para este ciclo de este año. Le doy la palabra. Bueno, gracias. He preparado un texto que espero que me permita en la lectura una menor digresión en los temas y ceñirme en la medida de lo posible al tema y a los tiempos. A los tiempos de esta plática. Bueno, el tema de mi exposición es el método y el empleo por parte de Marx de la dialéctica en la crítica de la economía política, en su crítica de la economía política. Voy a procurar hablar de la importancia del tema, de la dialéctica en Marx, de la diferencia de su concepción de la dialéctica con respecto a Hegel, y hacer algunos apuntes en relación a este método, primero en Hegel y después en el propio Marx. Nuestro tema esta ocasión pues es el referido, y como sabemos la exposición se va a enmarcar en la conmemoración primero del 150 aniversario de la publicación del primer tomo del Capital, y al mismo tiempo la conmemoración, la celebración de hecho del bicentenario este mismo mes del natalicio de Carlos Marx, que nos da marco para pues una reflexión en torno a un pensador tan
relevante no solamente en términos de la historia pasada, sino relevante aún hoy en día en muchos sentidos. Podría parecer que el interés del estudio del método de Marx consistiera en una suerte de fascinación puramente intelectual por la consistencia lógica y por la estética de su obra, las que efectivamente tiene. Por ejemplo, teóricos de la talla de Nikolai Buhari relatan cómo uno de los motivos de abrazar las ideas de Marx fue la rigurosidad y coherencia lógica de su pensamiento. Pero en realidad el propósito de comprender el método de Marx, la dialéctica, estriba más en su poderosa capacidad de intelección positiva de lo existente a la vez que de su negación. En su forma mistificada, dice Marx en uno de sus textos, la dialéctica estuvo en boga en Alemania porque parecía glorificar lo existente. En su figura racional es escándalo y abominación para la burguesía y sus portavoces doctrinarios, porque la intelección positiva de lo existente incluye también al propio tiempo la inteligencia de su negación, de su necesaria ruina, porque concibe toda forma desarrollada en el fluir de su movimiento y por lo tanto sin perder de vista su lado perecedero, porque nada la hace retroceder y es por esencia crítica y revolucionaria, dice Marx. Esto lo dice en el epílogo a la segunda edición del tomo 1 del Capital. Esto se sintetiza en lo expresado por Herzen. La dialéctica es el álgebra de la revolución, decía. Aunque lo que Herzen dijo literalmente es que la filosofía de Hegel es un álgebra de la revolución, las generaciones posteriores de revolucionarios difundieron su expresión como que la dialéctica es el álgebra de la revolución, por ejemplo en Lenin y en Plejano, sin por ello traicionar el sentido íntimo de la expresión, puesto que la dialéctica es el aporte principal de la filosofía de Hegel. Por ejemplo, Lenin y Lich, como le decía con estimación Gramsci, dijo de Herzen: asimiló la dialéctica de Hegel, comprendió que esta es el álgebra de la revolución. Los filósofos, decía Marx en su famosísima onceava tesis sobre Feuerbach, no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo, decía. Pero para transformarlo se requiere interpretarlo correctamente, y para ello se requiere un método suficientemente poderoso para captar el movimiento de la realidad efectiva. Sin teoría revolucionaria, decía Illich, no puede haber tampoco movimiento revolucionario. Sin una teoría crítica, entonces, no puede haber una práctica transformadora. Quienes han optado por una práctica sin teoría crítica han terminado por adaptarse al orden establecido y renunciado a su transformación. Además del atractivo del elemento intelectual y estético, está pues la búsqueda de las formas del pensamiento que permitan captar y exponer idealmente el movimiento de la realidad efectiva. Y eso sin duda lo brinda hasta ahora, no se ha descubierto un método más poderoso, la dialéctica. No es una casualidad que en pleno inicio de la primera conflagración mundial, Illich se abocara con intensidad al estudio de la lógica de Hegel, siguiendo las huellas de Marx y de Engels. En efecto, la lógica es la ciencia del método. En ella están expuestas las categorías del método dialéctico. La mistificación que sufre la dialéctica en manos de Hegel, dice Marx, en modo alguno obsta para que haya sido él
quien por vez primera expuso de manera amplia y consciente las formas generales del movimiento de aquella. En él, la dialéctica está puesta al revés, decía Marx. Es necesario dar la vuelta para descubrir así el núcleo racional que se oculta bajo la envoltura mística. El propio Lenin consignó en sus cuadernos filosóficos la impresión que le causó la lectura de la lógica de Hegel y la relevancia del estudio de esta para la comprensión de la obra de Marx. Aforismo, cito a Illich: es completamente imposible entender el Capital de Marx, y en especial su primer capítulo, sin haber estudiado y entendido a fondo toda la lógica de Hegel. Por consiguiente, exclamaba, hace medio siglo ninguno de los marxistas entendía a Marx. Esto lo escribía Illich en 1914 y aún hoy es válido. Sin embargo, la dialéctica en Hegel se encontraba mistificada, pero si se invierte esa figura mistificada, la dialéctica, se encuentra su figura racional, afirmaba Marx, como hemos visto. La diferencia de la dialéctica en Marx, él se encargará de enfatizarlo, es la concepción materialista del mundo. En el epílogo a la segunda edición, Marx afirma: mi método dialéctico no solo difiere del de Hegel en cuanto a sus fundamentos, sino que es su antítesis directa. Para Hegel, el proceso del pensar, al que incluso bajo el nombre de idea en un sujeto autónomo es el demiurgo de lo real. Lo real no es más que su manifestación externa. Para mí, a la inversa, lo ideal no es sino lo material transpuesto y traducido en la mente humana, decía Marx. Y en el pasaje a una carta a Kugelmann se lee con igual énfasis. Por lo demás, a medias, intencionalmente y a medias por falta de perspicacia, comete imposturas, decía de Düring. Sabe muy bien que mi método de desarrollo no es hegeliano, desde que yo soy materialista y Hegel idealista. La dialéctica de Hegel es la base de toda la dialéctica, pero solo una vez que se la ha despojado de su forma mística. Y precisamente esto es lo que distingue a mi método, decía Marx. Así pues, sostiene Marx, el carácter materialista de su concepción constituye la diferencia fundamental con la dialéctica de Hegel. Más adelante veremos, por ejemplo, el pasaje del método de la economía política de 1857, en el que Marx critica el idealismo de Hegel. Pero planteemos antes la pregunta: entonces, ¿por qué la lectura de Hegel es imprescindible? Aun cuando en la obra de Marx encontramos empleada esa dialéctica de un modo riguroso. En efecto, por ejemplo, Illich dice en sus cuadernos filosóficos: si Marx no nos dejó una lógica con mayúscula, dejó en cambio la lógica del capital. Y en este problema debería ser utilizada a fondo, dice. En el Capital, Marx aplicó a una sola ciencia la lógica, la dialéctica y la teoría del conocimiento, del materialismo. No hacen falta tres palabras, dice Illich, es una y la misma cosa, que tomó lo que había de valioso en Hegel y lo desarrolló. Y no obstante, en su llamado testamento filosófico, por ejemplo, habla de formar algo así como una sociedad de amigos materialistas de la dialéctica hegeliana. En este texto, Illich proponía, pues, una tarea a realizar: el estudio de la filosofía de Hegel desde una perspectiva materialista. El interés en la lectura de Hegel consiste entonces en aprender en el estudio de su obra la dialéctica
que, aunque expuesta de manera idealista, su contenido racional es aprensible mediante una lectura crítico-materialista. La relevancia de la contribución de Illich en este punto no es solo haber sido pionero en esa lectura, sino haber sabido aplicar en los años inmediatos posteriores este método en la interpretación del movimiento de lo real para su eficaz y radical transformación. Prosiguiendo esta línea de pensamiento, han emprendido su investigación estudiosos posteriores, aunque también han surgido detractores. Lo sorprendente es que entre estos últimos se encuentran quienes hablan de una dialéctica marxista libre de todo hegelianismo. Esto sería inobjetable si se quisiera decir con esto que debe criticarse todo idealismo hegeliano. Pero lo que se quiere decir es que se debe de abandonar toda asimilación de las categorías de la dialéctica expuestas en la obra de Hegel, aunque éstas sean captadas mediante una lectura crítica, lo cual incluye el empleo de estas en la crítica de la economía política de Marx. Engels, en una carta a Marx, dice, no sin ironía, que recomendaría a los científicos naturales de su tiempo el estudio de la lógica de Hegel en la enciclopedia y no en la lógica mayor, es decir, en la ciencia de la lógica, puesto que ésta representaría una nuez dura de quebrar para ellos. No tenía una opinión muy alta respecto a la reflexión filosófica de estos científicos de su tiempo. Y la primera era una exposición, la enciclopedia, una exposición más popular, decía, y estaba más libre de idealismo y ponía ejemplos prácticos de su campo de investigación, del campo de investigación de los científicos naturales. Esto lo cita Bellamy Foster en la ecología de Marx. En dicha carta, si nos dirigimos directamente al texto original, dicho sea de paso, consigna a Engels la relectura de la obra de Hegel en ese momento. En ese momento estamos hablando a principios de los años 70, cuando Engels ha retornado de Manchester y se ha reintroducido a la Internacional con Marx y ha reemprendido sus estudios teóricos. En dicha carta dice, estoy en lo profundo de la doctrina de la esencia, se refiere a la lógica de Hegel. De vuelta de Jersey, encontré aquí los discursos de Tyndall y de Huxley en Belfast, se refiere a estos científicos naturales de su época, anunciando de nuevo ellos toda la angustia y ansiedad de estas personas en la cosa en sí y su grito de miedo por una filosofía salvadora. Esto me lanzó después de todo tipo de disturbios de la primera semana de vuelta al tema dialéctico, dice Engels. La crítica de Marx, retomando el hilo, a la dialéctica especulativa de Hegel, es decir, la crítica de su concepción idealista en su etapa juvenil, será duradera y no será sino madurada a lo largo de los años. A diferencia de Feuerbach, Marx no abandonó la dialéctica de Hegel. Años después de esa crítica, Marx reprochará a Feuerbach este abandono. En una carta a Engels, Marx dice con ironía, es la época en que la crítica a Dühring estaba en su fase previa. Dice, en el museo, donde no hizo otra cosa, en el Museo Británico se refiere, donde no hizo otra cosa que revisar catálogos, descubrí también que Dühring es un gran filósofo, porque ha escrito una dialéctica natural en contra de la no natural de Hegel. De ahí esas lágrimas. Lo interesante es lo siguiente, dice ahí, los caballeros alemanes, todos, excepto los reaccionarios teológicos, creen que la dialéctica de Hegel es un perro muerto.
Feuerbach tiene mucho que responder a este respecto. Respecto a su empleo en su crítica de la economía política, también en una carta a Engels del 14 de enero de 1858, dice: estoy obteniendo algunos lindos resultados. Por ejemplo, he tirado por la borda toda la doctrina del beneficio tal como existía hasta ahora. En el método del tratamiento, dice Marx, el hecho de que por un puro accidente volviese a hojear la lógica de Hegel me ha sido de gran utilidad. Y continúa refiriendo su interés por escribir una lógica desde su perspectiva, cosa que, como sabemos, no lo pudo hacer. En relación a la valoración de la dialéctica de Hegel en aquel tiempo, recuérdese lo que Marx mismo dice en el epílogo a la segunda edición del primer tomo del Capital. Hace casi 30 años sometía a crítica el aspecto mistificador de la dialéctica hegeliana, en tiempos en que todavía estaba de moda. Habla de los años 40 del siglo XIX. Pero precisamente cuando trabajaba en la preparación del primer tomo del Capital, en los años 60, los irascibles, presuntuosos y mediocres epígonos que llevan hoy la voz cantante en Alemania culta, dieron en tratar a Hegel como el bueno de Moses Mendelssohn trataba a Spinoza en tiempos de Lessing, como un perro muerto. Me declaré abiertamente pues discípulo de aquel gran pensador y llegué incluso a coquetear aquí y allá en el capítulo acerca de la teoría del valor con el modo de expresión que le es peculiar. Es cierto que Kautsky publicó la Introducción General a la Crítica de la Economía Política en 1904. Como se sabe, Kautsky fue el albacea, uno de los albaceas intelectuales de Marx. Resguardó hasta muy avanzado el siglo XX los manuscritos originales de Marx. Sin embargo, esta publicación, su efecto en el campo teórico no vendría hasta mucho después, pues entre los marxistas de la época prevalecía una incomprensión cabal del método del capital. Con la publicación de los manuscritos económicos de 1857 a 1858, popularmente conocidos como los Grundrisse o Fundamentos, por el título que los editores originales de 1839 les dieron, tomando del pasaje de una carta de Marx el término en que así denominaba los manuscritos en cuestión. Podemos adentrarnos a esta nueva fase en el empleo de la dialéctica por Marx. No es que Marx hubiera dejado de emplearlo en sus trabajos escritos en el interregno. Se puede demostrar que sus llamados estudios históricos, pienso por ejemplo en el 18 Brumario, están tejidos metódicamente por la dialéctica. Pero tal ítem desbordaría nuestra exposición. Los estudiosos de la posguerra descubrieron muy pronto la importancia de estos manuscritos y del conjunto de textos que se enmarcan en lo que Marx llamó su contribución a la crítica de la economía política. En la obra, en este respecto, Roman Rozdolsky tiene un lugar destacado en el estudio renovado de la obra de Marx. En un artículo publicado en la revista suiza Kyklos en 1956, anticipó una distinción importantísima que habría de ser fundamental para el estudio de los Grundrisse, que luego tendría un papel fundamental en su obra mayor, publicada en 1968 y traducida al castellano con el título de Génesis y estructura del capital de Marx. Me refiero a la distinción entre el capital en general y la pluralidad de capitales. Tal distinción permitió comprender de una mejor manera
la estructura lógica del capital en particular y de la crítica de la economía política en general. Rozdolsky estaba consciente de un aspecto central en el estudio de la crítica de la economía política de Marx, esto es, la relación entre esta y la dialéctica de Hegel. Cuanto más penetraba en el tema, dice Rozdolsky, tanto más claramente comprendía el autor que solo habría de rozar el problema más importante y teóricamente más interesante que ofrecen los Grundrisse, sin poderlo tratar con mayor profundidad. Y ese problema es la relación entre la obra marxiana y Hegel, y en especial con la lógica de este autor. En los Grundrisse, el lector puede introducirse al laboratorio de trabajo de Marx. ¿Pero es acaso solo en la ciencia de la lógica de Hegel el lugar en donde se encuentra la relación entre la obra de Marx y Hegel, mencionada previamente? Tal examen de la relación puede extenderse al conjunto de la filosofía de Hegel, sin menoscabo de la comprensión de dicha relación y antes, al contrario, permitir su profundización. Considero importante llamar la atención en esta exposición en la relevancia particular de la fenomenología del espíritu de Hegel para comprender dicha relación y de otros textos de este autor en los que aborda tópicos relacionados, como por ejemplo en la historia de la filosofía, entre otros. En algún lugar, quizás en un texto biográfico, leí alguna vez que Lenin tenía en su espacio de trabajo durante los años siguientes a la Revolución de Octubre un pequeño librero giratorio junto a su escritorio en el que tenía los libros en los que estaba trabajando cotidianamente. El testimonio en cuestión informaba de los libros que se encontraban en ese librero y da cuenta que entre ellos se encontraba la fenomenología del espíritu de Hegel. En sus cuadernos filosóficos no figura ningún resumen o extracto de tal obra. Tampoco tengo noticia de un texto en el que expresamente haga un juicio acerca de la misma, como lo hizo, por ejemplo, con la ciencia de la lógica. Sin embargo, el testimonio confirma el interés de Lenin en el estudio concienzudo de la filosofía de Hegel y que conocía de primera mano la cuna de la filosofía de Hegel, en donde expone su nociología. ¿Por qué puede interesar el estudio de la fenomenología de Hegel? Esto nos lleva a Marx. Marx decía que el secreto de la filosofía hegeliana estaba en la fenomenología del espíritu. En los manuscritos económico-filosóficos de 1844 dice: una ojeada al sistema hegeliano. Hay que comenzar con la fenomenología hegeliana, fuente verdadera y secreto de la filosofía hegeliana. Y más adelante dice: la fenomenología como cuna de la filosofía hegeliana. El siguiente es todavía más importante para nuestra exposición. Lo grandioso de la fenomenología hegeliana y de su resultado final, la dialéctica de la negatividad como principio motor y generador, es pues, etc. Dice a continuación lo siguiente, no directamente en relación a lo que quiero resaltar. En primer lugar, que Hegel concibe la autogeneración del hombre como un proceso, la objetivación como desobjetivación, como enajenación y como supresión de esta enajenación, que capta la esencia del trabajo y concibe el hombre objetivo, verdadero, porque real, como resultado de su propio trabajo. Interesa aquí destacar que Marx considera como parte de la grandiosidad de la fenomenología de Hegel la dialéctica de la negatividad como principio, motor y generador. Enseguida emprende la crítica de la dialéctica especulativa, es decir, mistificada de Hegel, que es el resto del texto.
No me voy a detener, por supuesto, en esta parte. Me interesa sobre todo resaltar, llamar la atención sobre este aspecto de la grandiosidad de la fenomenología, que es la dialéctica de la negatividad, como principio motor y generador. En efecto, en ella, y especialmente en su prólogo, encontramos el desarrollo del método en su forma más pura, lo que Hegel llamará en otro lugar el desarrollo como concreción. Hegel distingue, y paso a resumir, a sintetizar ciertas categorías que se engloban en esta teorización del desarrollo como concreción. Dice Hegel, quiero decir, Hegel distingue el ser en sí, o simplemente el en sí, la potencia, del ser otro, o la existencia, o ser allí, según sea la traducción. Valls-Plana lo traduce como existencia, el maestro Rosses lo traduce como ser allí, y hay todavía 2 o 3 traducciones más. Y luego a estos, al en sí y al ser, y el ser allí, le sigue el ser para sí. Habla además del papel del trabajo de lo negativo o de la contradicción. Habla del concepto como círculo o reflexión en sí mismo, de donde derivan los grados de concreción o momentos, eslabones o etapas de lo concreto. Habla de la totalidad como un círculo de círculos y la idea o unidad orgánica. El primero, el en sí, dice Hegel, es lo universal abstracto. El ser del comienzo está preñado de todas las determinaciones del todo, pero no es aún el ser para sí. El segundo surge del trabajo de lo negativo como ser otro o existencia. De lo en sí o lo inmediato se pone una existencia, un ser allí. Este está entre el ser en sí y el ser para sí. El ser allí es un ser con un no ser. Es un ser determinado en sí mismo. La determinación o negación no le viene de fuera, la contiene en sí misma. El en sí se desarrolla y pone en la existencia, el ser allí. El tercero es el ser para sí, el retorno a la simplicidad. Es la unidad de los dos momentos anteriores. El ser en sí y el ser allí o existencia son una y la misma cosa, ser para sí. Este último es unidad de lo diverso. Nótese esta expresión. No se trata de una forma triádica externa, sino del movimiento de lo negativo que impulsa el desarrollo más allá de sí. He aquí algunos pasajes de la fenomenología en que se expone este movimiento que acabo de referir. Lo verdadero es el todo, dice la célebre frase de Hegel. El todo es resultado, pero el todo, dice Hegel, es solamente la esencia que se completa mediante su desarrollo. De lo absoluto hay que decir que es esencialmente resultado, que solo al final es lo que es en verdad. El resultado es un inmediato devenido simple. Es también un simple, un inmediato. Pero este inmediato, lo que es algo más que una palabra así, y marca, aunque solo sea el tránsito hacia una proposición, contiene ya un devenir otro que necesita ser reabsorbido. Es ya una mediación, dice Hegel. Y la mediación no es sino la igualdad consigo misma en movimiento, o la reflexión en sí misma, el momento del yo que es para sí la pura negatividad, o reducida a su abstracción pura, el simple devenir, dice Hegel. Hegel dice en una forma concisa en la enciclopedia
respecto a la mediación, que es una categoría clave, dice: mediación es un comenzar y un haber avanzado hacia algo segundo, de modo que ese segundo solo se da en tanto se haya llegado a él desde otra cosa a él opuesta. En la fenomenología, dice Hegel, es ella, la mediación, la que hace de lo verdadero un resultado, a la vez que supera esta contraposición entre lo verdadero y su devenir. Pues este devenir es igualmente simple y por tanto no se distingue de la forma de lo verdadero. Consiste en mostrarse como simple en el resultado. Es mejor dicho, cabalmente, este haber retornado a la simplicidad. Pero este resultado es de por sí inmediatez, simple inmediatez, que en vez de dejar a un lado y abandonar la contraposición, se ha reconciliado con ella. Pero esta última, debemos recordar, es inmediatez de venida. Un par de pasajes más, nada más. La sustancia viva, y es al punto en donde quiero que se vea el desenlace. La sustancia viva, dice Hegel, remarquemos esto de sustancia viva, es además el ser que es en verdad sujeto, o lo que tanto vale, que es en verdad real, pero solo en cuanto es el movimiento del ponerse a sí misma o la mediación de su devenir otro consigo misma. Es en cuanto sujeto la pura y simple negatividad, y es cabalmente por ello el desdoblamiento de lo simple o la duplicación que se contrapone, que es de nuevo la negación de esta indiferente diversidad y de su contraposición. Lo verdadero es solamente esta igualdad que se restaura, o la reflexión del ser otro en sí mismo, y no una unidad originaria en cuanto tal, o una unidad inmediata en cuanto tal. Es el devenir de sí mismo, el círculo que presupone y tiene por comienzo su término como su fin, y que solo es real por medio de su desarrollo y de su fin. Y finalmente, en esta cita de los pasajes clave de Hegel, traigo a colación uno de ellos en donde ejemplifica los momentos de lo que él llama la unidad orgánica. Dice él: el capullo desaparece al abrirse la flor, y podría decirse que aquel es refutado por esta. Del mismo modo que el fruto hace aparecer la flor como un falso ser allí de la planta, dice, mostrándose como la verdad de esta en vez de aquella. Estas formas no solo se distinguen entre sí, sino que se eliminan las unas a las otras como incompatibles, pero en su fluir constituyen al mismo tiempo otros tantos momentos de una unidad orgánica, en la que, lejos de contradecirse, son todos igualmente necesarios, y esta igual necesidad es cabalmente la que constituye la vida del todo. Es fundamental comprender lo que dice Hegel en relación a el vínculo entre inmediatez, entre lo inmediato y la mediación. Sobre la relación entre ambas dice Hegel: si bien ambos momentos aparecen también como distintos, ninguno de los dos puede faltar, y ambos están bajo un vínculo inseparable. El movimiento del desarrollo de un en sí, o inmediato, a un ser para sí, no es un puro proceso, no es solo paso de un inmediato abstracto a un nuevo inmediato simple, sino un movimiento mediado que se curva, reflexiona hacia sí mismo. Es un círculo
que parte de un inmediato del que surge un ser otro, un ser allí, y el retorno al primero es la unidad de lo diferente. Esto sintetiza lo expresado previamente. El movimiento de lo inmediato al ser para sí a través de la mediación, en donde en medio está el ser allí, lo existente, el ser otro. Este es un movimiento concreto, porque constituye un círculo que contiene una serie de círculos, figuras o conceptos, categorías. Cada momento niega al que le precede y al mismo tiempo lo supera, lo reabsorbe. El círculo es el movimiento de lo en sí, el paso a la existencia y el retorno a ser en sí y para sí. Un concepto es un círculo, dirá Hegel en otro lugar. El conjunto de los círculos es la unidad vital, la vida del todo. Cada existencia es un momento, una etapa o un grado en el desarrollo. Cada momento, que es el resultado de una etapa, es el punto de partida para el siguiente momento. El avanzar, dice Hegel en la introducción de la lógica, es un retroceder al fundamento. Debo antes recordar la distinción entre método de investigación y método de exposición. Lo dicho hasta aquí se refiere básicamente al método de exposición. No se trata de aplicar las categorías, se trata de descubrirlas, dice Marx, en un pasaje de su correspondencia. En este respecto, es decir, acerca del método de investigación, podríamos extendernos, pero por brevedad lo paso de largo y me centro en el planteamiento de Marx en relación al método de la economía política. En ella habla o distingue de tres conceptos: lo real y lo concreto, el concreto representado y el concreto pensado. Este último es la totalidad orgánica o concreta, como le llama también. El método científico correcto es, según Marx, el método que consiste en elevarse de lo abstracto a lo concreto, el cual es para el pensamiento solo la manera de apropiarse lo concreto, de reproducirlo como concreto espiritual. Pero esto no es de ningún modo el proceso de formación de lo concreto real mismo. Mediante este método se avanza a partir de las determinaciones más simples y abstractas a la reproducción de lo concreto por la vía del pensamiento, por el camino del pensamiento. El punto de partida aquí es las determinaciones más abstractas, y en la crítica de la economía política la determinación más abstracta es la mercancía. La mercancía cuya forma específica es, en su forma más concreta, la forma de valor. La forma de valor, o en la forma de valor tenemos el en sí del dinero, diría Marx. Literalmente dice esto Marx en la primera edición del capítulo primero. Dicha forma, dice, es decir, la forma simple de valor, es hasta cierto punto la forma celular, o como diría Hegel, dice Marx, el en sí del dinero, el punto de partida, el comienzo. La dialéctica de la negatividad va a lanzar más allá de sí a este punto de comienzo, a este punto de arranque que es la mercancía, y a través del desarrollo de las contradicciones vamos a encontrar la formación de momentos que constituyen
en la expresión de Hegel existencias que van alcanzando grados de concreción hasta alcanzar su figura máxima en la forma o categoría más concreta del todo. Pero este desarrollo no es un proceso lineal, sino es un desarrollo que se curva en sí mismo. El punto de partida es al mismo tiempo el punto de retorno. El punto de partida es, podría pensarse, exclusiva y llanamente la mercancía. Pero la mercancía junto con el dinero son prerequisitos del capital. Realmente el punto de partida y el punto de retorno es el capital. ¿Por qué? Porque el capital, dice Marx, es la potencia que lo domina todo. Por lo tanto, dice, el punto de partida debe ser el capital y también el punto de retorno. Esta expresión, punto de retorno, es el término que utiliza Marx para referirse al término de Hegel, que es la reflexión hacia sí, ¿verdad? La reflexión hacia sí. Como sabemos, en este desarrollo del método que asciende de lo abstracto a lo concreto, se parte de la categoría más simple y abstracta de las determinaciones abstractas, pasando por las determinaciones que son fundamentos de las clases sociales, el Estado, las relaciones entre las naciones, o sea, el comercio exterior, hasta alcanzar el mercado mundial y las crisis. Las crisis son el momento más concreto en donde se alcanza a visualizar el conjunto de las contradicciones y al mismo tiempo apunta a la superación del modo de producción capitalista. En este sentido, o en este contexto, mejor dicho, podemos ubicar la reflexión que en la parte central del capítulo que trata sobre la transformación del dinero en capital, en el tomo 1 del Capital, se centra en lo siguiente. Dice, ya me he referido como en el círculo que describe la unidad orgánica de la crítica de la economía política, está el capital. Dice, sintetizando la idea de Marx, sin citar expresamente los pasajes, pero podemos sintetizarlo así. Por lo tanto, el capital debe ser punto de partida y punto de retorno en la totalidad. Pero en su comienzo esto ya está puesto, ya está producido, ya está creado. Porque en el comienzo ya están todas las determinaciones del todo, pero como un universal abstracto. Aún no llega a ser el todo, pero ya está en el punto de partida contenido todas las cualidades que tiene el todo. Engels, en un pasaje de su título, dice, en la forma de valor y está en germen ya todas las determinaciones del modo de producción capitalista, incluidas las crisis. El capital en su concepto adopta la forma de dinero y luego se despoja de ella, adoptándola de mercancía para retornar a sí mismo como dinero, pero dinero incrementado, valorizado. Este movimiento del capital como valor que se valoriza a sí mismo mediante su paso de una forma de existencia, dinero, a otra, mercancía y así sucesivamente, transforma el valor en un sujeto automático, dice, un sujeto automático que se conserva y se pone a sí mismo,
se pone a sí mismo, dice Marx, se mueve a sí mismo, tiene automovimiento. El movimiento no le viene de fuera, el movimiento es interno al capital. Y en este su automovimiento se autovaloriza. El valor que se mueve a sí mismo, sujeto, es valor en proceso, sustancia en proceso y por lo tanto capital. Bueno, esta es las ideas básicas que yo quería exponer en esta vinculación entre la dialéctica tal y como la expone Hegel y la dialéctica, a mi juicio, que Marx emplea en su crítica de la economía política. Gracias. Muchas gracias, doctor. Abrimos ahora el momento para preguntas, comentarios. En específico de cómo el trabajador que se convierte en mercancía dentro de este modo de producción se deshumaniza. Bueno, este punto es muy interesante porque lo que en la parte final expuse se refiere al concepto del capital en su forma más general, ¿no? El concepto universal del capital, Marx utiliza la expresión más concreta, la fórmula general del capital. En realidad es la fórmula universal del capital, el capital en su universalidad. Por lo tanto, tenemos, por decirlo así, el primer nudo, ¿verdad?, del desarrollo. Pero para que el valor de capital se valorice, tiene que encontrar un valor de uso que sea fuente de valor y del más valor que el que cuesta su reproducción. Por lo tanto, el valor de cambio surge del consumo de un valor de uso que es fuente de valor. Pero esa fuente de valor no es sino el no capital, es decir, el trabajo vivo. Y el trabajo vivo, su portador es el trabajador. El trabajador requiere su reproducción diaria. Y la reproducción diaria del trabajador implica el consumo de cierto conjunto de bienes. Lo que determina su valor como capacidad laboriosa es el valor de ese conjunto de bienes, de sus medios de subsistencia. Por lo tanto, lo que cuesta el trabajador en su reproducción es inferior a lo que rinde él en el valor que crea cotidianamente. Por lo tanto, la condición para que el capital pueda apropiarse del trabajo ajeno es haciendo que el trabajador enajene su trabajo. ¿Cómo lo hace? Vendiendo su fuerza de trabajo. Desde el momento en que pisa la fábrica, su trabajo ya no le pertenece al capital, es trabajo enajenado. Y puede ser trabajo enajenado porque el trabajador carece de los medios para realizar su propio trabajo. Si él tuviera los medios para realizar su propio trabajo, él no tendría que verse obligado a vender su fuerza de trabajo y por lo tanto nutrir con su trabajo al capital que se le enfrenta como un poder autónomo que lo oprime, que le extrae literalmente
el trabajo como trabajo excedente, como plus trabajo, como trabajo que está más por encima de los costos de reproducción de la fuerza de trabajo. Entonces, la deshumanización reside en la raíz del propio modo de producción capitalista. Al enajenarle al trabajador el elemento vital, su vida como ser humano. Esto es lo que yo podría brevemente decir. Sí, buenas tardes, maestro. Tengo una pregunta con respecto precisamente al trabajo asalariado con los países del primer mundo y con los países latinoamericanos o los países del tercer mundo, ¿no? Un trabajador, por ejemplo, en Estados Unidos que pueda trabajar, no sé, en AT&T, tiene un sueldo, es un asalariado porque recibe un salario, pero recibe una buena cantidad, y los sindicatos ahí de alguna manera tratan de mediar entre que no se le explote tanto, como en un país del tercer mundo, que sí se le explota de igual manera. Esa misma persona que llega a esa fábrica y pisa con su pie y ya está vendiendo su fuerza de trabajo, en un país del primer mundo y en un país del tercer mundo, ¿cómo lo pudiera decir Marx? Que en el país del tercer mundo va a caer más rápidamente el capital que en el del primer mundo, si es que llega a caer, o el proletario es el que es supuestamente el que va a sepultar al capitalista, ¿no? O al burgués. Por ahí va mi pregunta, más o menos. Bueno, eso involucra un conjunto de elementos que exceden el análisis de una economía nacional, ¿verdad? Lo que se puede decir es que una economía, en principio, una economía nacional puede explotar a otra extrayendo del intercambio un valor de más, sin suprimir las leyes del intercambio mercantil basado en que se funde el capital. Con esto lo que quiero decir es que en la competencia de capitales se forman los precios de producción, y con los precios de producción se puede presentar el fenómeno de que el capital puede obtener ganancia sin obtener todo el plusvalor. Por lo tanto, se puede dar la transferencia de parte del plusvalor de un país a otro, y por lo tanto también un país, en este caso los países centrales, pueden expropiar parte del plusvalor generado en los países periféricos por una vía que se ha llamado del intercambio desigual, ¿no? Pero esto nos pone una cuestión fundamental, que es el carácter universal o general de las relaciones capitalistas, ¿verdad? Claro está que en cada país tenemos una formación social diversa. Tendríamos en ese sentido formas específicas de desarrollo de la producción capitalista. En ese contexto de la diversidad de las formaciones sociales, también se da una diversidad en la formación de las propias clases obreras, desde mi punto de vista. Es decir, las aspiraciones, el grado de conciencia, de organización de las clases trabajadoras de un país juegan un rol muy importante. El desarrollo de las organizaciones obreras en los Estados Unidos, por más que tenga una condición extremadamente limitada, tiene una fuerza y una tradición de larga data. No hay que olvidarnos que el 1 de mayo se recuerda por las luchas de los trabajadores norteamericanos.
fue en los Estados Unidos, en donde mediante una huelga general, con múltiples luchas, gracias a la organización de la clase obrera norteamericana, lograron alcanzar conquistas que repercutieron a nivel internacional. Primero en Estados Unidos incluso que en Europa. Desde ese punto de vista no hay que menospreciar la historia de la clase obrera y por lo tanto el grado alcanzado por su cohesión, aun cuando el proletario individual y aun cuando la generación de este momento no tuvieran conciencia de esa tradición, reciben esas conquistas como algo dado, pero también sus consecuencias, evidentemente, ¿no? Desde ese punto de vista, la lucha de los trabajadores norteamericanos ha logrado, de alguna forma, que no es necesario detenernos a detallar, grados de negociación de su fuerza de trabajo que lo permite también el grado de desarrollo de dos elementos fundamentales de un modo de producción capitalista desarrollado, que es el elevado grado de productividad del trabajo y el elevado grado de intensidad del trabajo, esos dos elementos. El modo de producción capitalista trazado, además de expoliar al trabajador, se funda más en la prolongación de la jornada laboral, en pagar precios de la fuerza de trabajo por debajo de su valor, en contener los precios de la fuerza de trabajo, haciendo que sus organizaciones de resistencia, los sindicatos, no tengan una eficacia real, y si la tienen, reprimirla, etc. Esto marca una diferencia sustancial si estamos pensando un país como México, por ejemplo, y un país como los Estados Unidos, o si generalizamos los países centrales respecto de los países periféricos. Este es solamente un elemento. No sé si a eso se refería específicamente tu pregunta, porque por supuesto tiene otros muchos digamos, aspectos, ¿no? Quería preguntar un poco sobre esta desmistificación de la dialéctica hegeliana. ¿Cómo eso ¿Cuál es la diferencia, no? Porque en el epílogo de la segunda edición del Capital lo que dice es que no solo cambia el fundamento, ¿no? Sino que es su antítesis. Y por fundamento parece que está hablando de si es idealismo o es materialismo. Y dice, no es solo eso, sino que es el contrario opuesto. O sea, ¿en qué sentido ese contrario opuesto lo retoma Marx para poder decir que es una dialéctica más potente, más concreta, y no decir simplemente, pues Hegel bien leído es esto, ¿no? O sea, no solo está diciendo esto es Hegel bien leído, sino esto es un pensamiento pues distinto, opuesto y más potente, ¿no? Bueno, sí, claro, es decir, no es solo Hegel bien leído, sino leído de manera materialista. Y ahí estriba un reto en la lectura de Hegel, ¿no? Fundamentalmente estriba en la posibilidad de marcar el estudio de la dialéctica de Hegel desde una premisa materialista. Esa es la perspectiva efectiva. El qué y el cómo es una discusión bastante amplia, bastante profunda, especialmente que se da desde los textos de Galvano de la Volpe en los años 50, por ejemplo, trazando por Althusser en los años 60 hasta la fecha. Incluso podría remontarme más atrás, ¿no? Este esfuerzo de comprender cómo Marx, especialmente esto se ha reflexionado en los últimos años, cómo Marx en el Capital nos muestra las líneas fundamentales de la aplicación de una manera
crítica de las propias categorías de la lógica hegeliana. Ese es un punto fundamental. ¿En qué medida la tecnología favorece o desfavorece a la explotación del trabajador por parte de los empresarios o de los capitalistas? Bueno, básicamente la tecnología es uno de los factores que determinan la productividad del trabajo, ¿verdad? Junto con otros muchos. Por supuesto, el desarrollo de la ciencia y la aplicación técnica de la ciencia es fundamental, y casi se identifica aumento de la productividad del trabajo con incremento de la capacidad tecnológica y científica, ¿no? El incremento en la productividad del trabajo se traduce en una desvalorización relativa de la fuerza de trabajo. Y toda desvalorización relativa de la fuerza de trabajo implica una mayor valorización del capital, necesariamente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué mayor valorización del capital? Porque todo lo que reduzca el tiempo de trabajo necesario del obrero en su jornada va a implicar prolongar el tiempo de trabajo excedente. Desde ese punto de vista, el aumento de la productividad del trabajo, cualquiera que sea el factor, el aumento de la productividad del trabajo va a traducirse necesariamente en una desvalorización relativa de la fuerza de trabajo en el marco de la producción capitalista. El problema no es la tecnología en sí misma, el problema es el uso capitalista de la tecnología, que tiene el propósito de reducir el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir las mercancías y, por lo tanto, el tiempo de trabajo necesario del obrero. Sería un comentario. Los chinos son marxistas, socialistas, y ahorita son capitalistas con todo lo que están llenando en todo el mundo de productos. Incluso muchas economías están tronando de países tercermundistas ante China. Bueno, ideológicamente gobierna un partido comunista, ¿no? Que no ha tenido una ruptura, bueno, ha tenido una ruptura que es la que implicó la implementación de las llamadas reformas económicas a finales de los años 80, básicamente, que optó por un desarrollo de la producción capitalista en una forma vasta, importante, intensa, ¿verdad? Esto daría tema para toda una discusión, porque tendríamos que remontarnos hasta el debate que la economía soviética se dio entre la vía Bukharin y la vía Probachensky, y todo lo que implicó esas estrategias de desarrollo planteadas, que se tradujeron en formas o estrategias de desarrollo de las formaciones socialistas muy diversas, y que hoy por hoy lo que tenemos de una manera real, o sea, lo realmente existente, como podrían, ¿verdad? Lo realmente existente es que un país con una estructura jurídico-política surgida de un movimiento genuinamente revolucionario, transformador, se ha convertido en la potencia económica capitalista más importante en la actualidad, desde el punto de vista de su dinámica de acumulación, de gestión y de desarrollo a nivel mundial.